El regalo. De O. Henry. $1.87. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza, ante la silenciosa acusación de avaricia, que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó 3 veces. $1.87. Y al día siguiente, era Navidad. Evidentemente, no había nada que hacer, fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de $8 a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. Abajo, en la entrada, había un buzón, al cual no llegaba carta alguna, y un timbre eléctrico, al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de Sr. James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí, volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora, que sus ingresos habían bajado a $20, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde letra D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad, y ella tenía solamente $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y este era el resultado. Con $20 a la semana, no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices, imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad, algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones, para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación, había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero, en un departamento de $8. Una persona muy delgada y ágil, podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente, se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de 2 cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una, era el reloj de oro, que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra, era la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día, Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana, nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj, cada vez que hubiera pasado delante de él, nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces, ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto, se sintió desfallecer y permaneció de pie, mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta, se puso su viejo sombrero.
Con un revuelo de faldas, y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió, y bajó las escaleras para salir a la calle. Donde se detuvo se leía un cartel, Madame Sofronie. Cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente, y jadeando, trató de controlarse. Madame Sofronie era grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofronie indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo?, preguntó Delia. Compro pelo, dijo Madame. Quítese el sombrero, y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. $20, dijo Madame, sopesando la cabellera con manos expertas. Démelos inmediatamente, dijo Delia. Las 2 horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Delia empezó a mirar los escaparates de las tiendas en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ninguna otra tienda había un regalo como ese. Y ella las había inspeccionado todas. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por alguna ornamentación inútil y de mal gusto, tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim, valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella $21 y regresó rápidamente a casa, con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas, a causa de la gastada correa, que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos, hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. A los 40 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados, que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo, con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho, con $1.87? A las 7 de la noche, el café estaba ya preparado, y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa, que quedaba cerca de la puerta, por donde Jim entraba siempre. Entonces, escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera, y por un momento, se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias, por las pequeñas cosas cotidianas, y ahora murmuró: Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años, y ya con una familia que mantener. Necesitaba, evidentemente, un abrigo nuevo, y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral, y allí permaneció, inmóvil, como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia, con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento, para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. Jim, querido, exclamó, no me mires así. Me corté el pelo, y lo vendí, porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo, ¿no te importa, verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime, feliz Navidad, y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan lindo tengo para ti. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim, con gran trabajo,
como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente, aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. Me lo corté y lo vendí, dijo Delia. De todos modos, te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma, aún sin mi pelo, ¿no es así? Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. ¿Dices que tu pelo ha desaparecido? Dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, querido. Lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo, uno por uno, continuó con una súbita y seria dulzura, pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego? Preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos, miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. $8 a la semana o 1.000.000 en un año. ¿Cuál es la diferencia? Un matemático, o algún hombre sabio, podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia, dijo. Ningún corte de pelo o un peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis, y después, un rápido cambio, hacia un raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo, por parte de Jim. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas, una al lado de otra, que Delia había estado admirando durante mucho tiempo, en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey auténtico, con sus bordes adornados con joyas, y justamente del color para lucir en la bella cabellera, ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas, y las había anhelado, sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas, pero las trenzas, destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos, habían desaparecido. Pero Delia las oprimió contra su pecho, y finalmente fue capaz de mirarlas, con ojos húmedos y con una débil sonrisa, y dijo: «Mi pelo crecerá muy rápido, Jim». Y enseguida dio un salto, como un gatito chamuscado, y gritó: «¡Tu regalo!». Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia, en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. ¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirar la hora, 100 veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta. En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca, y sonrió. «Delia», le dijo, «olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora, pon la carne al fuego». Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí, les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados, que vivían en un departamento, y que insensatamente, sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día, que de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos.
Fin. Dos caballeros en el Día de Acción de Gracias. De O. Henry. Hay un día que es nuestro. Hay un día, en el que todos los estadounidenses, que no nos hemos hecho autosuficientes, volvemos a nuestra vieja casa a comer galletas de jengibre y a sentarnos en nuestro viejo porche. Bendito sea ese día, el Día de Acción de Gracias. La gran ciudad de Nueva York ha convertido el Día de Acción de Gracias en toda una institución. El último jueves de noviembre es el único día del año que es puramente estadounidense. Sí, un día de celebración, exclusivamente estadounidense. Y ahora, voy a contarles la historia, que debe demostrarles que tenemos tradiciones en este lado del océano, que están envejeciendo a un ritmo mucho más rápido que las que tienen en Inglaterra, gracias a nuestro entusiasmo y espíritu emprendedor. La historia es la siguiente. Staffy Pitt se sentó en el tercer banco a la derecha, según se entra al barrio de la Union Square en Nueva York. Todos los días de Acción de Gracias, durante 9 años, había tomado asiento allí puntualmente a la 1 en punto. Porque cada vez que lo había hecho, le habían sucedido cosas típicas de Charles Dickens que le hinchaban el chaleco por encima y por debajo del corazón. Pero hoy la aparición de Staffy Pitt, en el lugar de cita anual, parecía haber sido más el resultado de la costumbre, que del hambre anual que, como parecen pensar los filántropos, aflige a los pobres a intervalos tan prolongados. Por cierto, Pitt no tenía hambre. Acababa de regresar de un festín, que le había dejado apenas, con fuerzas para respirar y moverse. Sus ojos eran como dos pálidas grosellas, firmemente incrustadas en una máscara de masilla hinchada y manchada de salsa. Su respiración se producía entrecortadamente. Los botones que los amables dedos del Ejército de Salvación le habían cosido a la ropa una semana antes, volaban como palomitas de maíz hasta el suelo, esparciendo la tierra a su alrededor. Iba harapiento, con la pechera de la camisa abierta, pero la brisa de noviembre, que traía hermosos copos de nieve, solo le aportaba un agradable frescor. Porque Staffy Pitt estaba sobrecargado con las calorías producidas por una comida superabundante, que empezaba con ostras y terminaba con pudín de ciruelas, e incluía, así le parecía, todo el pavo asado, las patatas al horno, la ensalada de pollo, el pastel de calabaza y el helado del mundo. Por lo cual se sentó y se atiborró con todos esos manjares. La comida había sido inesperada. Staffy Pitt pasaba por delante de una mansión de ladrillos rojos, cerca del comienzo de la Quinta Avenida, en la que vivían dos ancianas de antigua familia y de gran reverencia por las tradiciones. Incluso negaban la existencia de Nueva York y creían que el Día de Acción de Gracias estaba declarado únicamente para Washington Square. Una de sus costumbres tradicionales era colocar un sirviente en la puerta trasera, con órdenes de dejar entrar al primer viajero hambriento, que pasara después de las 12 del mediodía, y agasajarlo con una opípara comida. Staffy Pitt pasó por allí de camino al parque, y el mayordomo lo hizo entrar a la mansión. Tras la comida, Staffy Pitt se sentó en el parque en el mismo banco, como hacía cada año. Después de 10 minutos de mirar fijamente al frente, Staffy Pitt sintió el deseo de tener un campo de visión más variado. Con un esfuerzo tremendo, movió la cabeza lentamente hacia la izquierda. Y entonces, sus ojos se abrieron de par en par temerosos, se quedó sin aliento, y las puntas de sus cortas patas, cubiertas de calzado áspero, se retorcieron y crujieron sobre la grava. Al ver al anciano caballero que se dirigía a través de la Cuarta Avenida, derecho hacia su banco. Todos los días de Acción de Gracias, durante 9 años, el anciano caballero había encontrado a Staffy allí, sentado en el mismo banco, lo había llevado a un restaurante y lo había visto comer una gran cena. Esto era algo que el anciano caballero estaba tratando de convertir en una tradición. En Inglaterra hacen esas cosas inconscientemente. Pero este es un país joven y 9 años no está tan mal. El anciano caballero era un patriota estadounidense acérrimo, y se consideraba un pionero de la tradición estadounidense. Para volvernos pintorescos debemos seguir haciendo una cosa durante mucho tiempo, sin dejar que se nos escape nunca.
El anciano caballero se dirigió, derecho y majestuoso, hacia la institución que estaba creando. En verdad, la alimentación anual de Staffy Pitt no tenía nada de nacional en su carácter, como lo eran la Carta Magna o la mermelada para el desayuno en Inglaterra. Pero era un paso adelante. Demostraba, al menos, que una costumbre no era imposible para Nueva York, bueno, es decir, para América. El anciano era alto y delgado, y tenía 60 años. Iba vestido de negro y llevaba unas gafas de esas que no se quedan sobre la nariz. Su pelo era más blanco y más fino que el año anterior, y parecía hacer más uso de su gran bastón nudoso con mango torcido. Cuando su benefactor se acercó, Staffy resopló y se estremeció. Habría volado, pero ni la habilidad del aviador Santos Dumont habría podido separarlo de su banco. «Buenos días», dijo el anciano caballero. «Me alegra saber que las vicisitudes de otro año le han permitido moverse con salud por este hermoso mundo. Solo por esa bendición, se nos ha concedido este día de acción de gracias. Si quiere venir conmigo, amigo, le proporcionaré una cena que hará que su ser físico esté en armonía con su ser mental». Eso era lo mismo que decía el anciano caballero cada vez. Cada día de acción de gracias durante 9 años. Las palabras en sí mismas casi formaban una institución. Nada podía compararse con ellas, excepto la Declaración de Independencia. Siempre antes habían sido música para los oídos de Staffy. Pero ahora, miraba el rostro del anciano caballero con lágrimas en los ojos. La fina nieve casi chisporroteaba cuando caía sobre su frente sudorosa. En cambio, el anciano caballero estaba algo tembloroso y se situó dando la espalda al viento. Staffy siempre se había preguntado por qué el anciano caballero pronunciaba su discurso con cierta tristeza. No sabía que era porque siempre había deseado tener un hijo que lo sucediera. Un hijo que llegara después de que él se fuera, un hijo que se parara orgulloso y fuerte ante algún Staffy posterior y dijera, «En memoria de mi padre». Entonces, realmente sí sería una institución. Pero el anciano caballero no tenía parientes. Vivía en habitaciones alquiladas, en una de las viejas y destartaladas mansiones familiares de piedra rojiza, en una de las tranquilas calles al este del parque. En invierno, cultivaba fucsias en un pequeño invernadero del tamaño de un baúl. En primavera, participaba en el desfile de Pascua. En verano, vivía en una granja en las colinas de Nueva Jersey, donde se sentaba en un sillón de mimbre a hablar de una mariposa, la Ornithoptera amphrisius, que esperaba encontrar algún día. Y en otoño, le daba de cenar a Staffy. Estas eran las ocupaciones del anciano caballero. Staffy Pitt lo miró durante medio minuto, furioso e impotente en su propia autocompasión. Los ojos del anciano caballero brillaban con el placer de dar. Su rostro se llenaba de arrugas cada año, pero su pequeña corbata negra estaba tan alegremente lazada como siempre, y el lino de su camisa era hermoso y blanco, y su bigote gris estaba cuidadosamente rizado en las puntas. Y entonces Staffy emitió un ruido que sonó como guisantes burbujeando en una olla. Se trataba de una respuesta, y como el anciano caballero había oído esos sonidos 9 veces antes, los interpretó correctamente según la vieja fórmula de aceptación de Staffy. «Gracias, señor. Iré con usted y se lo agradezco mucho. Tengo mucha hambre, señor». La saciedad no había impedido que Staffy se convenciera de que él era la base de una institución. Su apetito, por el Día de Acción de Gracias, no era suyo, pertenecía, por todos los derechos sagrados de la costumbre establecida, a este amable anciano caballero. Es cierto que Estados Unidos es libre, pero para establecer una tradición, alguien debe ser un repetidor. Los héroes no son todos héroes de acero y oro. Vean aquí a uno que solo manejaba utensilios de estaño y de hierro mal plateados. El anciano caballero condujo a su protegido anual hacia el sur, al restaurante y a la mesa donde siempre se celebraba el banquete. Los camareros los reconocieron enseguida al entrar. «Ahí viene el viejo», dijo un camarero, «siempre hace lo mismo en la cena de acción de gracias». El anciano caballero
estaba sentado frente a la mesa, brillando como una perla ahumada. Los camareros colmaron la mesa con comida navideña, y Staffy, con un suspiro que se confundió con una expresión de hambre, levantó el cuchillo y el tenedor y cortó para sí un buen pedazo de pavo asado. Ningún héroe más valiente se abrió paso entre las filas enemigas. Pavo, chuletas, sopas, verduras, pasteles, desaparecieron ante él tan rápido como se los sirvieron. Cuando entró en el restaurante, estaba casi completamente atiborrado y el olor de la comida casi le hizo perder su honor de caballero, pero se sobrepuso, al ver la expresión de felicidad benéfica en el rostro del anciano, una expresión más feliz que la que le habían dado las fucsias y la mariposa ornitoptera Amphrysius, y no tuvo corazón para verla desvanecerse. Al cabo de una hora, Staffy se recostó en el sofá con la sensación de haber ganado la batalla. Muchas gracias, señor, resopló como una tubería de vapor agujereada, muchas gracias por una comida tan abundante. Después, se levantó pesadamente con los ojos vidriosos y se dirigió a la cocina. Un camarero le dio la vuelta como si fuera un trompo y le señaló la puerta. Mientras, el anciano caballero contó cuidadosamente $1.30 en monedas de plata y dejó 3 de 5 centavos como propina para el camarero. Se despidieron como lo hacían cada año en la puerta. El viejo caballero se fue hacia el sur y Staffy hacia el norte. Staffy giró en la primera esquina y se quedó allí parado durante un minuto. Luego, pareció esparcir sus harapos como un búho esparce sus plumas, y cayó a la acera como un caballo azotado por el sol. Cuando llegó la ambulancia, el joven doctor y el conductor maldijeron en voz baja lo mucho que pesaba. No había olor a whisky que justificara un traslado al coche patrulla, pero aún así Staffy y sus 2 cenas fueron al hospital. Allí lo tendieron en una cama, y comenzaron a hacerle pruebas para detectar enfermedades extrañas, con la esperanza de tener alguna posibilidad de encontrar algún problema. Y he aquí, que una hora después, llegó otra ambulancia que trajo al anciano caballero. Lo habían encontrado desmayado en la calle cerca del restaurante. Lo colocaron en otra cama junto a Staffy, y en un principio los médicos hablaron de apendicitis, ya que parecía que iba a ser hospitalizado. Pero una vez que terminaron de hacerle la exploración pertinente y haber hablado con él, se quedaron francamente sorprendidos. Paradojas de la vida, comentó el joven médico, primero nos llega un vagabundo con una indigestión galopante, por zamparse 2 comilonas del Día de Acción de Gracias, y más tarde, un elegante y simpático caballero, que no parece que se esté muriendo de hambre, confiesa que lleva 3 días sin comer nada de nada. Seguramente habrá sido una excentricidad del anciano. Pero la verdad es que no se trataba, o sí, de una excentricidad del caballero, ya que para seguir fiel a su instaurada institución, del Día de Acción de Gracias, y dado que su situación económica no era muy boyante, prefirió quedarse 3 días sin comer para poder pagar la extraordinaria comilona, y así seguir siendo el benefactor del pobre Staffy Pitt. Aunque solo lo sea una vez al año. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.